¿Qué sucede cuando dos gigantes del automovilismo, Ford y Ferrari, se enfrentan en una batalla a vida o muerte en las pistas de Le Mans? Adéntrate en el mundo de la velocidad y la rivalidad en la historia que cambiará la industria para siempre. Ford versus Ferrari. Esta película se inicia en 1963 con Carroll Shelby, un destacado piloto estadounidense, quien se ve obligado a retirarse anticipadamente debido a problemas cardíacos. A raíz de esta situación, Shelby se adentra en el negocio de la venta de automóviles, aunque su pasión por las carreras nunca lo abandona. En una escena inicial lo vemos frustrado al volante de su automóvil. Luego la historia se traslada al taller de Ken Miles, un mecánico y piloto de carreras, donde un niño juega con un pequeño automóvil. En el taller, Ken discute con un cliente que ha adquirido un automóvil deportivo y le sugiere que lo maneje de acuerdo a su naturaleza, en lugar de conducirlo como una abuelita. El cliente se enfurece con esas palabras, además se siente ofendido y se marcha enojado. Después llega la esposa de Ken para saludarlo y más adelante en la película se nos presenta un grupo de ejecutivos en Ford. El jefe de la compañía hace una aparición y anuncia que la empresa se encuentra en una situación crítica. Recuerda la visión de Henry Ford y ordena que todos los empleados regresen a casa y reflexionen. Además, promete que el empleado que proponga una idea innovadora para revolucionar Ford mantendrá su empleo, mientras que el resto serán considerados perdedores. La trama regresa a Carroll Shelby, quien es una figura reconocida en el mundo de las carreras. Lo vemos en una competencia automovilística. En otra escena, Ken se encuentra discutiendo con uno de los responsables de inspeccionar los autos que participarán en la carrera, ya que su vehículo está siendo descalificado debido a un problema con el capó. Vemos también a Shelby conversando con un grupo de personas interesadas en que Ken maneje un auto para ellos. Sin embargo, volvemos a Ken nuevamente y para cumplir con las estrictas reglas de la carrera, Ken toma un mazo y comienza a golpear el capó del vehículo, lo que hace que los interesados se marchen desconcertados. Shelby le sugiere a Ken que si disfruta perder, que él necesita un patrocinador en las carreras. Ken, como es agresivo, le lanza la llave inglesa que tenía en su mano, pero Shelby la esquiva y termina golpeando el parabrisas del auto con el que planea competir. La carrera comienza y en un momento un automóvil que va delante de Ken lo hace reducir la velocidad, pero él sigue adelante. Más tarde vemos a Ken manejando con maestría a través de las curvas de la pista, adelantando a cada competidor. A pesar de que aún quedan algunas vueltas, Ken logra alcanzar el segundo lugar y busca la oportunidad para superar al líder, y así lo hace y logra finalmente la victoria. Los patrocinadores comentan que Ken puede ser difícil de tratar, pero que de todos modos gana. Después de la carrera, Ken regresa a casa donde su esposa le informa que los funcionarios de Hacienda han clausurado su taller. La esposa le recuerda a Ken que hace años le prometió que serían ricos y ahora están enfrentando dificultades económicas. Luego, la trama nos muestra a los ejecutivos de Ford, incluyendo a Lee Iacocca, en una exposición. Iacocca expone la idea de que Ford debe involucrarse en las carreras, pero no en las carreras de NASCAR. Él sugiere que los autos de carrera como los Ferrari son los más atractivos y seductores. Iacocca propone que si Ford logra ganar las 24 horas de Le Mans, estarán en la cima de la industria automotriz. Más adelante vemos a Ken Miles con su esposa, quien está considerando abandonar las carreras, pero su hijo no quiere que lo haga. La película regresa a Lee Iacocca de Ford y a Franco de Ferrari. Iacocca visita la fábrica de Ferrari, donde propone una fusión entre las compañías. Enzo Ferrari responde que si fusionan sus compañías y Ferrari quiere participar en Le Mans y Ford no quiere que pase, entonces Ferrari competiría de todas formas. Lee Iacocca le responde que al ser la sociedad no participarían, lo que no le agrada a Enzo, quien se siente insultado. Le dice a Iacocca que regresen a Michigan y construyan sus pequeños autos en su horrible fábrica. También le dice: dile a tu obstinado jefe que todos sus ejecutivos son prepotentes, inútiles hijos, y dile que no es Henry Ford, sino Henry Ford II, un cerdo gordo y obstinado. Los ejecutivos de Ford informan a Henry Ford II sobre la situación. Henry ordena que se busquen a los mejores ingenieros y pilotos sin importar el costo. Afirma que crearán un automóvil de carreras y que enterrarán a los de Ferrari 30 metros bajo tierra. Mientras tanto, Shelby está vendiendo un automóvil cuando llega Iacocca para hablar con él. Iacocca se acerca a Shelby, quien es el único estadounidense que ha ganado en Le Mans. Shelby piensa que Iacocca está en ese lugar porque Shelby le debe un dinero a Ford por algunos repuestos, pero Iacocca le asegura que no está allí por eso. Iacocca le plantea hipotéticamente lo que se necesitaría para que su compañía ganara Le Mans, a lo que Shelby responde que se necesita el mejor automóvil y el mejor piloto. Shelby agrega que es una carretera complicada, especialmente porque la mitad de la carrera se realiza de noche. Iacocca le dice que entonces es imposible incluso si se tuviera un cheque en blanco. Shelby cambia totalmente, le responde que la victoria no se puede comprar, pero se puede encontrar a alguien que la logre, y se dispone a buscar a Ken Miles. Shelby le comunica a Ken
todo lo que se espera de la construcción del auto en un plazo de 90 días, a lo que Ken responde que suena como una locura. Shelby le propone que vayan a ver el lanzamiento del nuevo Mustang y que lleve a su hijo con él. Ken acepta la invitación y asiste al evento. Mientras están allí, su hijo toca el automóvil, lo cual molesta al vicepresidente ejecutivo de Ford, Leo. Leo le dice a Ken que impida que su hijo toque el automóvil. Ken, con su característica personalidad, le ofrece algunas sugerencias para mejorar el automóvil. Luego vemos a Shelby aterrizando en una avioneta mientras Ken se estaba retirando, pero decide quedarse para recibir a Shelby. Cuando se encuentran, Shelby presenta a Leo y a Ken y se percibe cierta tensión entre ellos. Shelby pronuncia un discurso motivacional y al final Ken se retira del evento porque se siente un tanto alejado de toda esa gente. Shelby llega a la casa de Ken y lo invita a dar un paseo de 30 minutos, lo cual no le agrada a su esposa Molly. Shelby lleva a Ken a probar un automóvil recién llegado de Inglaterra. A primera vista parece estar bien, pero Ken se baja y comenta que el auto es terrible. Señala que no sincroniza adecuadamente, que el torque no agarra bien y que el frente del automóvil es liviano, lo que hace que a velocidades superiores a 300 km por hora se comporte como un avión que quiere despegar. Posteriormente, vemos a Ken y a su esposa Molly discutiendo en el automóvil. Molly acelera el vehículo y Ken se asusta. Molly le recuerda a Ken que había dicho que se retiraría, pero finalmente Ken le revela que le pagarán $200 diarios y cubrirán sus gastos, aunque él no ha tomado la decisión al respecto. Molly finalmente acepta la idea y le dice que acepte. Comienzan a trabajar en el auto, rediseñando el motor y realizando otras modificaciones. Sin embargo, llega un hombre que informa que sus avances ya se encuentran en otro automóvil. Ken sale a probarlo sin consultar a nadie, mientras él está probando el auto, y a Coca y Leo expresan su falta de confianza en Ken y expresan su preferencia por otro piloto. Shelby le comunica a Ken que no participará en la carrera y que es una decisión de Ford, no de él. Le explica que no consideran que sea el piloto adecuado para la competencia. Ken le responde a Shelby que informe a los demás conductores que tengan cuidado con la velocidad al amanecer, ya que el automóvil se sobrecalentará. Luego vemos a Ken escuchando la carrera, consciente de que no ganarán a menos que tengan cuidado con la transmisión. En ese momento su esposa llega para pasar un rato agradable con Ken, bailan y comparten una cerveza juntos. Por otro lado, Shelby tiene una conversación con Henry Ford II. Henry II comienza a ver la situación como una derrota humillante, pero Shelby le explica que el GT40 infundió miedo en Ferrari cuando alcanzó una velocidad máxima de 350 km por hora en la recta de Mulsanne antes de averiarse. Henry II muestra un edificio industrial frente a la planta y le cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial 3 de cada 5 bombardeos fabricados por estadounidenses despegaron desde allí durante la guerra. Cuando Shelby le pregunta si Franklin Roosevelt venció a Adolfo Hitler, Henry II le responde que la carrera en Le Mans no fue la primera vez que Ford se involucró en la guerra en Europa. Ya que todos los empleados saben mucho sobre cómo lidiar con el papeleo, finalmente le dice a Shelby que vaya a Le Mans para la guerra. Esto hace referencia a que Shelby le indicó a Ford II que había mucho trámite para poder construir este auto y también para buscar un buen piloto y poder ganar la carrera, mucho protocolo. Tiempo después, en 1966, Shelby visita la casa de Ken y se disculpa pidiéndole que regrese. Ambos terminan peleando en el jardín delantero hasta que finalmente se rinden exhaustos. Molly les trae algunos refrescos fríos para calmar la tensión. Ken se reincorpora al equipo, que trabaja día y noche para perfeccionar el coche. En un tierno momento, habla con su hijo sobre cómo debe conducir y cuáles son los límites del automóvil. Un instante agradable de padre e hijo. Después vemos que Lee Iacocca advierte a Shelby que Leo está decidido a sacar a Ken del equipo y tiene la intención de hacerlo en su próxima visita. Y en medio de la conversación telefónica de Shelby y Lee, Ken comienza a experimentar fallas en los frenos y choca, con su automóvil comenzando a incendiarse. Todos corren para ayudarlo y Ken casi muere en el accidente. Proponen cambiar todo el sistema de frenado en los pits cuando se estén en la carrera, siempre y cuando las reglas lo permitan. Luego discuten un plan para el día siguiente y cuando llega el día, Henry Ford II y Leo llegan al área de pruebas. Shelby encierra a Leo en su oficina y aprovecha la situación para llevar a Henry II a dar un paseo en el auto de carreras. Mientras Shelby conduce con sus habilidades de corredor, Henry II experimenta cuán aterradoras y emocionantes son las carreras. Cuando se detienen, Henry II rompe en sollozos y Shelby le ofrece un trato: permitir que Ken compita en las 24 horas de Daytona apostando su propia compañía de autos, Shelby Americans. Si ganan, le permitirán correr en Le Mans en Francia, pero si pierden, Henry II obtiene el control total de la empresa de Shelby. Henry II acepta. Luego vemos que Shelby American ingresa a las 24 horas de Daytona de 1966, pero se enfrentan a una dura competencia en Holman Modi, un segundo equipo de Ford. Mientras Holman tiene paradas muy rápidas, Shelby le dice a Ken que acelere al máximo a 700 revoluciones por minuto. Ken acata las órdenes y todos esperan que el auto no se desarme. Ken da lo máximo que puede dar el auto y logra ganar la carrera, asegurando así su lugar en Le Mans. Ken habla con su hijo sobre la carrera y luego se prepara para viajar a Francia. Ken está ansioso
y llega a la pista bajo la lluvia, donde se encuentra con Shelby, quien le recomienda que vaya a descansar. En Francia, durante las 24 horas de Le Mans de 1966, Ferrari y Henry II están presentes para dar inicio a la competencia. Cuando comienza la carrera, Ken lucha con una puerta defectuosa que no se cierra, lo que lo retrasa en la primera vuelta. Sin embargo, Ken se recupera y rompe un récord en su vuelta, logrando también romper otro récord en 3 minutos y 31.9 segundos. Ahora debe mantener el ritmo. Después de un rato, se acerca la lluvia y Ken continúa su desafío. Ya han pasado 8 horas de las 24 horas de Le Mans. En un momento, Leo le comenta algo a alguien del equipo sobre aumentar la velocidad y el encargado se dirige a la pista con un cartel de aumentar la velocidad como forma de sabotaje en la carrera de Ken. Ken sigue su consejo y acelera, pero el auto comienza a recalentarse. Cuando se encuentra con el Ferrari número 21 de Lorenzo Bandini, ambos comienzan a competir entre sí hasta que los frenos de Ken empiezan a desgastarse. Ken va rápidamente a los pits para cambiar los frenos, todo el sistema de frenado, lo que enfurece a los italianos de Ferrari, quienes argumentan que esto va en contra de las reglas. Sin embargo, Shelby señala que el libro de las reglas permite cambiar piezas, sin especificar cuáles. Ken y Bandini retoman su competencia y en un momento Shelby lanza un tornillo para que se molesten mutuamente. Ken comienza a confiar más en el auto y reta a Bandini a ver quién se queda atrás en la primera posición, lo que logra hacer 2 veces seguidas. El automóvil P3 de Bandini empieza a tener problemas en el motor y queda eliminado de la carrera, dejando a Ken en la primera posición. Molly y Peter ven en la televisión cómo Ken completa su deseada etapa perfecta. Luego, Henry Ford II llega a la carrera mientras Ken está durmiendo. Leo, quien ha estado intentando superar a Shelby y tomar el control de la estrategia, se acerca a Henry II y le sugiere que sería una excelente imagen para Ford si los 3 autos cruzaran la meta juntos. Henry II acepta la idea y Leo le da la orden a Shelby, quien se niega. Shelby le comunica a Ken las instrucciones, pero también le dice que es su carrera y que lo apoyará pase lo que pase. Al principio, Ken se muestra reacio a las órdenes de Leo y acelera hacia la victoria, continuando su serie de nuevos récords de vuelta con un impresionante tiempo de 3 minutos y 30.6 segundos. Sin embargo, Leo le indica a Shelby que hagan que Ken reduzca la velocidad. Ken, aunque inicialmente estaba feliz por su desempeño, finalmente cede y disminuye la velocidad, permitiendo que los otros conductores lo alcancen y crucen la meta juntos, lo que satisface los deseos de Ford. Todos celebran la victoria de Ken, pero la alegría se ve empañada cuando un técnico señala que no se trata de un empate, ya que el equipo McLaren ganó debido a que partió desde una posición más atrás, lo que significa que recorrió una mayor distancia. En consecuencia, colocan a Ken en el segundo lugar. Shelby está furioso por esta decisión, pero Ken la acepta agradeciéndole a Shelby por haberlo permitido competir en Le Mans. Ambos se marchan juntos. Semanas más tarde, mientras Ken prueba el G-Car, un nuevo diseño de automóvil, sufre nuevamente falla en los frenos y muere en el choque resultante. 6 meses después, Shelby está lidiando con su pérdida y se muestra obstinado por todo. Shelby visita la casa de la familia de Ken y se encuentra con Peter, el hijo de Ken, a quien le entrega la llave inglesa que Ken le arrojó anteriormente. Luego Shelby se sube a su automóvil con nostalgia y lágrimas en los ojos. A pesar de su propia condición de salud, acelera en la distancia. Ford continuó su racha de victorias en 1967, 1968 y en 1969, mientras Ken fue introducido en el Salón de la Fama del Deporte de Motor en 2001. Dejando un legado perdurable en el mundo de las carreras. Esta película nos recuerda que cuando nos enfrentemos a nuestras propias carreras en la vida, recordemos la lección de Ford versus Ferrari. La verdadera victoria no es solo cruzar la línea de meta, sino el viaje mismo, las lecciones aprendidas y las huellas que dejamos en la pista de la vida. Y espero que te suscribas, ya que tu apoyo significa mucho para mí.